por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Marcos nos trae una escena que nos puede servir para empezar la meditación de hoy, y nos dice: en aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo lo he cumplido desde mi juventud. Jesús quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una sola cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y dentro de la vida cristiana, pues digamos que ya empezamos en el comentario del Catecismo y le pedimos al Señor que nos ayude, porque claro, al ver a ese que nos creó, a ese que nos ama, y uno dice: gracias, Señor, por el amor que me tienes. Y pues al ver la inmensidad de todo, pues uno dice: qué espectáculo. Pero digamos que uno no se queda simplemente en eso, sino que el catecismo nos lleva no solamente a que nosotros creamos, a que nosotros nos alimentemos, como hablamos en los sacramentos, sino que vivamos toda nuestra vida, no de vez en cuando, sino que siempre vivamos en Cristo, que seamos Cristo siempre. De hecho, cuando a este joven este joven le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Él pensó que simplemente le iba a decir: cumple los mandamientos. Y pues que lo iba a dejar ahí. Como muchas veces nuestra vida cristiana se puede quedar en: cumple los mandamientos. Ve a misa, reza algo y cumple. Pero nuestra vida no es eso. Dice el Catecismo de la Iglesia: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Entonces, eso es lo primero. San Juan Pablo II decía: cristiano, sé lo que eres. Si nosotros nos comprometiéramos a vivir como verdaderos cristianos, el mundo se transformaría, el mundo cambiaría. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a darnos cuenta del valor que nosotros tenemos. Cuando el Señor le dice a este joven, pues uno se podía quedar simplemente en que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, pues uno dice: hombre, ¿cómo le voy a dar mis cosas a los pobres? No, lo fundamental no fue eso. Lo fundamental en esto fue el llamado de Jesús: ven y sígueme. Como los apóstoles, a todos les dijo: sígueme.
San Pedro dejó a su padre, a su familia, y todos los apóstoles dejaron todo y lo siguieron. San Mateo, que tenía un trabajo más o menos bueno, entre comillas, pues era pecaminoso, hablando, digámoslo así, hablando desde el punto de vista humano, y porque pues estaba robándole a los judíos para entregárselo a los romanos, pero tenía cómo sobrevivir, tenía una cosa, y algunos más tenían, pero dice, dejándolo todo lo siguieron. ¿Cómo va nuestro seguimiento a Dios? ¿Cómo vamos en ese seguimiento a Cristo? Es vivir en Cristo. ¿Cómo estamos viviendo en Cristo? Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda que cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado al reino, a la luz del reino de Dios. Y pues en otro momento también, un poco más adelante, nos dice cómo nosotros ya tenemos un camino. Jesucristo es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice también la Gaudium et Spes. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Cuál es mi vocación? Aquí estoy llamado a ser Cristo. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Estamos llamados no simplemente a vivir y a hacer algunas cosas, a no hacer, a no cometer actos malos, sino a hacer en todo momento, a mostrar en todo momento a Dios en nuestra vida. Cristiano, reconoce tu dignidad. Dice también el Catecismo, dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Qué fuerte es esto, que cada uno de nosotros se sienta amado por Dios, querido por Dios. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Vamos a pedir ahora, en este rato de oración, vamos a pedirle al Señor que nos demos cuenta de lo que nosotros somos. Pues no en mi caso, por el hecho de ser sacerdote, de llevar a Cristo a los demás, sino por el hecho de ser cada uno de lo que nosotros somos, bautizados. Y por el hecho de haber sido elegidos por Dios desde la creación del mundo, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso también el Catecismo dice, la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero.
encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Y en otro momento también nos dice el Catecismo en el 1692, reconociendo en la fe su nueva dignidad, los cristianos estamos llamados a llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia y los dones que el Espíritu, de su Espíritu, que les capacitan para eso, para vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Y esto, pues digamos que es la primera parte que quería tratar. O sea, cuando el Señor nos invita a seguirlo, pues nos dice también, cumple los mandamientos, vive los mandamientos, pero nos invita a algo muchísimo más elevado. Por eso, en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia nos presenta no solamente nos dice, mira, lo que tienes que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, sino nos presenta lo que nosotros debemos llegar a ser, Jesús. Sí, vamos a meternos en hablar de los mandamientos y vamos a meternos pues en esto, pero es importante que nosotros nos demos cuenta, hemos sido llamados para cosas grandes. Ahora bien, también hay algo que pues nosotros decimos, hombre, pues sí, somos llamados por Dios, tenemos muchas herramientas, pero también hubo una cosa en nuestra vida que es la caída. Pues ya lo hemos hablado del pecado, no vamos a volver a hablar, pues no vamos a hacer una meditación sobre el pecado, porque ya lo hicimos. Pero dice el Catecismo, el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad. Desde el comienzo de la historia sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Quedó inclinado al mal y sujeto al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pues eso de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, pues no es tan así. Pues digamos que hay muchas cosas buenas en la sociedad, muchas cosas malas en la sociedad, pero el hombre tiene pecado original, todos nosotros tenemos pecado original. Estamos llamados a ser Cristo, estamos llamados a vivir como Cristo, pero volvamos otra vez, tenemos pecado original. Llamados a ser Cristo, llamados a imitar a Cristo. Pero siempre hay una disyuntiva. Siempre hay una disyuntiva. Ya lo hablaremos en estos días hablando, cuando nos metamos a hablar de la libertad. Pero estamos con la fuerza del Señor.
dice también el catecismo, el camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos, un camino ancho, carretero, al que recorren muchos y lleva a la perdición, y un camino estrecho, que recorren pocos y que lleva al cielo. Está siempre presente la catequesis en la iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales que nosotros tomemos para nuestra salvación. Pues Dios nos da todos los elementos para salvarnos, pero también depende de nosotros. También depende de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir cómo llegar a esto, cómo llegar a al verdadero bien, a la verdadera felicidad, que nos ayude a darnos cuenta, cristiano, sé consciente de tu vocación. Ven y sígueme. En nosotros pues está la posibilidad de seguirlo o de no seguirlo. Entonces, pues digamos, en un momento en la catequesis en la iglesia se dejó de hablar en muchos momentos de la fuerza y de la ayuda de Dios, de la llamada a la santidad. Pues si eso se pensó que era para personas muy especiales, muy distintas, de personas con las que pues no se podía uno ni tocar, ni ver, ni hablar. Pero el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate pues nos ha dicho muchas cosas espectaculares. Entre ellas nos dice lo siguiente: el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Dios no quiere que nos conformemos con una vida mediocre. Para eso nos ayuda. Y dice, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Y San Pablo a los Efesios: a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuéramos santos y irreprochables en su presencia por el amor. Por eso es importante, decía también el catecismo, destacar las exigencias de esa vida en Cristo. Pues somos, lo dice también el mismo Papa en esta Gaudete et Exsultate, somos un regalo de Dios que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Cristo y lo regala a su pueblo. Y cada uno de nosotros, regalo de Dios. Entonces, pues miremos cómo somos somos ese regalo de Dios, cómo procuramos vivir cada día más en Cristo.
Por eso el catecismo dice, la catequesis entonces de la vida en Cristo, de esa vida nueva, será una catequesis del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros acudir más a Dios Espíritu Santo para pedirle ayuda, para pedirle luces, para pedirle fuerza? Porque dice, es el maestro del interior de la vida nueva según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica, fortalece la vida nueva, fortalece nuestra vida. Es una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y por la gracia también nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Catequesis de la gracia. En un momento dado, pues se nos olvidó contar con la ayuda de la gracia divina, con los dones del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, y lo dejamos a un lado. También dice, es una catequesis de las bienaventuranzas. Cuando uno escucha el camino de las bienaventuranzas, del cómo vas a ser feliz, el camino en el que Jesús se pone de ejemplo, dice, si nosotros no seguimos ese camino, pues nos vamos a ir dando golpes contra el mundo. También es una catequesis del pecado y del perdón, la catequesis de Cristo. ¿Qué pasa? Si nosotros no somos pecadores, no necesitamos a Jesús. Es una catequesis también de las virtudes humanas, que nos hace captar la belleza y el atractivo de las disposiciones rectas para el bien. Es una catequesis de ese doble mandamiento de la caridad, amar a Dios y amar al prójimo. Pues no nos podemos quedar en una catequesis de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Una catequesis eclesial, pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales, en la comunión de los santos, es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse, comunicarse. Vamos pues mirando que este panorama de la vida nueva en Cristo es un panorama distinto. Es un panorama que nos lleva no simplemente a decir lo paso me porto bien o lo paso bien, sino hago las cosas siguiendo el ejemplo de Cristo. Y obviamente si las hago así, pues voy a ser feliz. Bienaventurado significa feliz. Bienaventurado si me imitas, quiere decir el Señor. Ven y sígueme. Dice San Juan Eudes, os ruego que penséis que Jesucristo, nuestro Señor, es vuestra verdadera cabeza y que vosotros sois uno de sus miembros. No nos soltemos de Él. No busquemos hacer las cosas por nosotros mismos. No busquemos por cumplir mandamientos simplemente, sino estar cada día más unidos con Jesús. Busquemos parecernos a Él. Y dice, Jesús es, con relación a vosotros, lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es vuestro. Su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma, todas sus facultades. Y debéis usar de ellos como de cosas que son vuestras, para servir, para alabar, para glorificar a Dios.
Vosotros y Él sois como los miembros y su cabeza. Así, Él desea ardientemente usar todo lo que hay en vosotros para el servicio de la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. No pensemos, dice el Papa, en los que ya son beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el pueblo de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Dios, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. Y nos ha salvado y se está metiendo en nuestra vida y está transformando todo. Y dice, me gusta ver en la santidad del pueblo de Dios paciente, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Para ser santo, lo que hay que hacer es dejar que Dios se muestre en nosotros. Vamos a concluir esta rato de oración pidiéndole a María, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que la santidad, la verdadera santidad, incluye y es muy importante el tener presente a ese Jesús en nosotros. Que nosotros debemos mostrar a Jesús y debemos seguirlo a Él. No es simplemente hacer o procurar que nosotros hagamos cosas, sino que lo imitemos a Él y que lo sigamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.